Y llega el turno de compartir lo que ocurría con la final para el 4000 bonaerense, que rápidamente iba a tener este golpe de escena. Atrás se quedaban algunos autos parados y quien llevaba la peor parte era el piloto de Pergamino Urquiza. Hablamos de Gabriel Selva con la Doge, que alista Adrián Farini, y bueno, topetazo, y quedaba prácticamente todas las chances de continuar con la competencia final. Iba a ser abandono rápidamente para el piloto Gabriel Selva. Los autos que comenzaban a transitar lo que eran los primeros metros, aquellos que habían largado y no habían tenido ningún tipo de inconveniente. Quien tenía inconvenientes era Walter Andrioli, quien con problemas en la caja iba a ir retrasándose. Vemos nuevamente la reiteración, porque atrás de Andrioli, al que se le pone de costado la Chevy, es a su hijo, a Santiago Andrioli, quien entra bruscamente a la pista de milagro, no se pega con Ariel Bermejo. Los dos pueden continuar en lo que era esta competencia final. Por afuera quería aprovechar la Ralde, pero las banderas amarillas comenzaban a agitarse. Esto iba a indicar que el auto de seguridad iba a estar neutralizando la competencia. Miren cómo todo el lote de máquinas de este 4000 bonaerense iban muy juntos, pero ya los autos tenían que comenzar a desacelerar, porque la indicación de auto de seguridad ya estaba avisado todos los puestos, y se estaban mostrando los carteles y banderas, y algunos que, como es habitual, aceleraban, no veían los controles, ni tampoco el liso, y se encontraban con el auto en el medio de la pista de Gabriel Selva. Ahora sí, era el turno de relanzar la competencia final, y Alejandro Ramón, que aprovechaba, ¿no?, porque aceleraba esa Chevy que alista Juansi y Camilo Guilleri, de impecable andar en lo que fue toda la jornada del fin de semana de esta novena fecha. Segundo aparecía Silvio Erazo. Desde el tercer lugar estaba Sergio Solmi, el piloto sanpedrino. Cuarto aparecía Fernando Terré. Quinto lugar para Mauricio Selva. Más atrás lo hacía Bermejo, Santiago Andrioli. Pasaba Eduardo Reverter en primer plano con ese Falcon, y los autos que transitaban el sector opuesto. Ramón, que le hacía 2 autos de diferencia a Erazo. Erazo, que se defendía de Sergio Solmi, que tenía un muy buen auto y comenzaba a acelerar todo por afuera. Lo respetaba Silvio Erazo, lo dejaba entrar, algún toquecito que otro. Los autos que iban a la par en recta principal, cumpliendo una nueva vuelta, pero la cuerda en el momento de llegar a la 1 iba a ser para Sergio Solmi. Solmi, que quedaba segundo. Tercero aparecía Silvio Erazo con el mejor Ford clasificado. Cuarto Terré. Quinto estaba Mauricio Selva, y ya Solmi, que tenía más potencial, y uno de los pilotos que no estaba peleando por la corona. Llama la atención, un gran protagonista, pero sin duda es que la próxima temporada va a estar dentro de los rankeados. Vemos el momento de salir a la parte opuesta con un muy buen potencial Sergio Solmi, y Ramón, que no ofrecía resistencias, entra en el frenaje y se hace de la punta. Segundo queda Ramón. Tercero era Erazo. Cuarto aparecía Terré, y bueno, todas las máquinas que iban cumpliendo con lo que era esta novena del año para el 4000 bonaerense. Ahora en primer plano quien aparece es el Chevrolet 400 del piloto Maldonado, que no tuvo el auto que tuvo en las anteriores competencias, con un muy buen potencial aquí en Varadero. Sin dudas que no estuvo a la altura de la circunstancia. Varios autos que estuvieron muy complicados, como el caso del Falcon de Juan César Mateo, que venía con la presión del piloto Rubén Artigues. Nuevamente relanzamiento de competencia, y aceleraban todo. Mauricio Selva, que comenzaba a buscarlo a Fernando Nano Terré, que lo aguantaba Mauricio Selva. A ellos ya se le venía Ariel Bermejo. Más atrás lo hacía Santiago Andrioli, y bueno, todos que venían cumpliendo con esta competencia final. Y Sergio Solmi, que había sacado una luz más que interesante desde la punta, porque no lo seguía Ramón, que venía cómodo en el segundo lugar, y le servía, porque está puntero en la Copa en estos playoffs. Quienes le tienen que descontar estaban todos atrás, y por eso era que no trataba de desgastar el auto para que las vueltas transcurrieran sin maltratar, lo decíamos, el auto. Y seguía la presión de Rubén Artigues a Juan César Mateo. Mateo, que para esta carrera lo había hablado en la semana previa, estaba con un motor prestado por Popopo Gattari, quien el piloto de Rojas le prestó.
un motor que se hizo totalmente nuevo, pero 2 años que está parado, y esto hizo que alguna que otra falla apareció a lo largo de todo el fin de semana y lo tuvo a mal traer al piloto de la ciudad de Carabelas. Y seguía alejando y estirando la diferencia el piloto sanpedrino Sergio Solmi. Reverter que lo buscaba a Santiago Andreoli, Andreoli que venía cumpliendo con una buena actuación, y adelante de él venía Ariel Bermejo, los tres muy juntitos. Y estos dos, bueno, tanto Silvio Erazo como Ramón venían tratando de dar muy buen espectáculo. Dejaban atrás lo que era la última curva, esa curva peraltada que tiene el Barrancas del Varadero. Miren cómo venían, tanto Andreoli, Bermejo como, lo decíamos, los demás pilotos que venían cumpliendo con esta competencia final. Eduardo Reverter, que los tenía ahí a tiros. El mejor Ford clasificado hasta el momento aparecía en el tercer lugar. Ese Falcon amarillo que vemos en imagen es el de Silvio Erazo, quien trataba de superarlo. Alejandro Ramón que tenía buen potencial y seguía esta lucha por lo que era el sexto puesto, ¿no? Buena performance de los diferentes pilotos que llegaron aquí. Quien no las tuvo todas consigo fue el piloto Andrés de Tomás y el rojense, quien el sábado se despidió temprano por la rotura del impulsor. No pudo estar tomando parte de la competencia de esta novena del año para el 4000 bonaerense. Primer plano para el auto de Javier Lazzaretti, que ya, bueno, va mostrando lo que es la silueta de los autos para la próxima temporada, donde de manera oficial y reglamentariamente van a tener que contar con los pontones que veíamos en el auto de Lazzaretti, en el auto de Terré, que también ya los tiene colocados. Bueno, varios autos que ya van tomando forma más de auto de carrera moderno, con estos pontones laterales para tener protección en los diferentes habitáculos. Sergio Solmi, que había hecho una luz más que interesante, seguía la pelea por el segundo lugar. Mauricio Selva, que había perdido algo de terreno con respecto a Fernando Nano Terré, algunos que pisaban la tierra y se empezaba a ensuciar algo la pista y se perdía algo de visibilidad para la cámara de fuera de pista. Vemos el momento de ingresar en la curva 1 y veíamos cómo Ramón le hacía algo de diferencia a Silvio Erazo, que comenzaba algún que otro problema. Veíamos un humo extraño que salía del lado delantero derecho de ese Falcon que alista la familia García. Hasta ahí veíamos el andar cómodo de Terré, que marchaba cuarto. Quien no venía tan cómodo era Bermejo, que venía con la presión de Eduardo Reverter, y algunos, bueno, que venían más que complicado en esta competencia final. Ya pasaba Sergio Solmi por el puesto de control y marcaba una nueva vuelta y se escapaba de todos. Hasta ahí indicaba que se iba a llevarle una victoria cómoda para el piloto de la ciudad de San Pedro. No había lucha por la punta, lucha directa. Autos que habían quedado a un costado, muy complicado, ¿no? Se fue ensuciando más la pista a medida que iban transcurriendo las vueltas, y Sergio Solmi, que hacía todo fácil. Lo mismo que Ramón Erazo, pasaba Terré, Mauricio Selva, y ahí recién venía Bermejo con el Reverter. Se habían ido distanciando, se habían armado las parejitas que iban peleando por una posición en la pista. Ya pasaba ahí Mateo, ya pasaba Lazzaretti, Viloch, bueno, todos que venían cumpliendo con una nueva vuelta de competencia. Ahí lo veíamos en primer plano cerrando este lote a Lazzati, cumpliendo con una nueva vuelta de competencia. Hasta ahí Ramón se quedaba conforme con el segundo lugar, teniendo en cuenta, lo decíamos, que Sergio Solmi no inquietaba para nada, no apeligraba el título de Alejandro Ramón, en tanto que Erazo comenzaban a perder terrenos, y a este ya se le venía Fernando Nano Terré, lo mismo que Mauricio Selva. Comenzaban a achicar la diferencia con el Falcon. Las dos Chevys que se trataban de ir para adelante y querían hacer un monopolio para los chivos en el Barranca del Varadero. Mateo, que ahora en esta vuelta venía algo más cómodo. Artigues no lo inquietaba. En este lote venía Maldonado, pasaba Caso, y bueno, todos que venían cumpliendo con una nueva vuelta. Y atrás de Caso, quien venía complicadísimo con la caja, era el piloto Walter Andreoli, y nuevamente el auto de seguridad que va a tener que salir a la pista, y se iban a estar
achicando y eliminando todas las diferencias que había. Se iban a comenzar a juntar todas las máquinas de esta final para el 4000 bonaerense. Ahora sí, se corría el auto de seguridad, nuevamente la bandera verde agitada. Esto hacía que comenzara a acelerar a pleno los autos, y Sergio Solmi, que volvía a estirar la diferencia, lo mismo que Ramón, porque los durmieron a Erazo, a Terré, a Selva, a Bermejo, bueno, todos que perdían terreno con respecto a los dos de adelante. Los dos se habían escapado. Artigues, que había dado cuenta de Juan César Mateu, un Rubén Artigues que había salido acelerando antes que Juan César Mateu a la hora de salir a la recta principal, y sobre todo pasó en el puesto donde señalizaban el relanzamiento con auto a la par con Juan César Mateu. Miren la tierra que comenzaba a levantarse, porque algunos iban por donde podían en esta competencia final. Ya los autos que comenzaban a desgastarse, una jornada de mucho calor en el Barranca del Varadero, y algunos lo sufrían. ¿Como quién? Como quien venía puntero hasta el momento. Hablamos de Sergio Solmi, quien tiene que abandonar la competencia. Se terminaban las chances para el piloto de San Pedro de quedarse con una victoria más dentro de la categoría, y quien la heredaba es el puntero de esta Copa de los playoffs. Hablamos de Alejandro Ramón, que ahora se hacía de la punta y cómodo, porque Silvio Erazo no lo inquietaba. Erazo, que venía más pendiente de lo que pasaba en los espejos, con un Fernando Nano Terré que se comenzaba a venir, lo mismo que Mauricio Selva, y Bermejo y Reverter, que no querían perder el trencito de estos pilotos de adelante. Miren cómo transitaba muy bien el auto de Alejandro Ramón, hacía todo redondito, no desgastaba el auto, y ahora quien se pasaba en el frenaje era Rubén Artigues, y Mateu, que comenzaba a acelerar mejor y volvía a rehacerse de la posición que había tenido hasta antes del relanzamiento. Autos que, decíamos, ya los frenos comenzaban a sentir el desgaste, lo mismo que los pilotos, con una jornada de mucho calor dentro del habitáculo. Algunos sufrían más de la cuenta, y miren si no sufre Silvio Erazo, ¿no? Porque ya comenzaba a ir más de la cuenta de costado a la hora de salir a la parte del opuesto. Reverter, que seguía peleando como a lo largo de toda la final con Bermejo. Ahí vemos cómo Nano Terré saca el auto por el lado de afuera, estira la frenada, bloquea esa Coupé Chevy, se hace del segundo lugar. Tercero queda Silvio Erazo con la presión de Mauricio Selva. Mauricio, que lo busca por todos lados y quería hacerse del tercer lugar el piloto de Urquiza y Pergamino. Sabía que tenía que tratar de sumar puntos, uno de los pilotos que todavía no ganó el campeón de la categoría en esta temporada 2011. Miren cómo iba complicado el auto de Silvio Erazo sobre el final, que no lo podía prácticamente llevar, se le ponía de costado en todos los sectores, y Mauricio quería hacerse de esa posición. Adelante Ramón, segundo Terré, tercero hasta ahí Silvio Erazo, cuarto aparecía Mauricio Selva, quinto Bermejo, sexto aparecía Reverter, y se va a ir terminando esta competencia final con un final que lo vamos a tener ahí, en ese sector, entrando pasadito Silvio Erazo, aplica mejor la potencia y va a ser tercero Mauricio Selva, y así va a terminar en la pista. Ramón primero, segundo Terré, tercero Selva, cuarto Bermejo, quinto Mateu, y sexto se va a estar ubicando Eduardo Reverter. Los 6 de adelante de esta final para el 4000 bonaerense en la novena del año en el Barrancas del Varadero. Completando séptimo Gallardo, el octavo Erazo, noveno Lazzaretti, décimo Maldonado. Cabe destacar que Erazo tenía un recargo por adelantamiento en la largada.